Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres y bienvenido a este curso básico de comercio internacional que estamos desarrollando desde la empresa Recetas de Marketing aquí en Castellón, en España. En el día de hoy vamos a hablar de la compraventa internacional. La compraventa internacional no es más que un acuerdo entre dos empresas por las que vamos a producir sencillamente tres aspectos. En primer lugar, vamos a hablar del intercambio de bienes y servicios, se van a establecer las condiciones de entrega o prestación y al mismo tiempo vamos a fijar la forma de pago del producto intercambiado en el servicio prestado. Es decir, fíjate que sencillamente en el momento que iniciamos una exportación, tenemos que explicar fundamentalmente tres cosas, que van a estar reflejadas en lo que vamos a llamar la factura pro forma, que va a ser sencillamente un documento en el que vamos a hacer un presupuesto. En ese que tenemos que fijar la naturaleza del bien o servicio que queremos entregar. En segundo lugar, las condiciones de entrega. Y esto va a ser muy importante porque en comercio internacional le vamos a llamar Incoterm o término internacional de comercio y va a regular lo que son la entrega del producto del vendedor al comprador. Pero esa entrega significa que hasta ese punto todos los gastos los va a pagar el vendedor y a partir de ese punto todos los gastos los va a pagar el comprador. Y en tercer lugar, pues tendremos que establecer lógicamente una forma de pago por la que el producto intercambiado pues simplemente va a ser abonado. Para llevar a cabo la venta internacional, la empresa exportadora necesita la ayuda de otras empresas y organismos que participan directamente en la exportación. Por una parte, vamos a tener las empresas de transporte y los transitarios. Empresas de transporte podríamos entenderlo como lo que son las navieras y los transitarios son unos agentes especialistas que se encuentran normalmente cerca de las zonas de comercio internacional o carga y descarga que se van a encargar prácticamente de todo. Son meros intermediarios que nos van a representar ante administraciones o ante empresas como son, por ejemplo, las navieras. Al mismo tiempo vamos a tener bancos, evidentemente, para poder transportar o dirigir lo que son los flujos monetarios y compañías de seguro que nos van a poder permitir asegurar esa operación. Y por último vamos a tener la administración o aduana. Las relaciones con el cliente pues pueden ser de dos formas. Podemos hablar del B2B, que es lo que se llama el business to business, es decir, de negocio a negocio, pero en los últimos años son muy importantes la relación B2C, que significa business to customer. Y eso es lo que nos encontramos fundamentalmente en lo que son las ventas de las tiendas online. Aquí hay una característica muy importante que va a ser que en general siempre vamos a entender que la exportación va a estar exenta de IVA. ¿Por qué? Porque cuando tanto que hagamos una factura dentro de la Unión Europea como a un tercer país, siempre facturaremos sin IVA. En el primer caso es porque se considera que el IVA se paga en destino. En el segundo caso es porque al no ser europeo el ciudadano de destino, no tenemos que coger y facturar con IVA. Sin en cambio, esto cambia cuando estamos hablando de facturación directamente a clientes, no a empresas. Es decir, en una empresa en España que factura a un francés, a un inglés o a un alemán, le tiene que facturar el IVA. Y me diréis, hombre, el IVA es distinto en los diferentes países, exactamente. ¿Y qué ocurriría si tuviéramos que hacer una factura a un ciudadano francés que nos está comprando por Internet? Pues sencillamente tendríamos que facturarle también con IVA. La relación entre empresa y sus clientes en el exterior viene marcada por los siguientes factores. Pues por una parte tendremos la cultura de la empresa, el tamaño, la antigüedad de la relación, la frecuencia y el volumen de las operaciones y el grado de cooperación e interacción. En la cultura pues haremos una distinción entre lo que son los países anglosajones, donde se caracteriza porque las culturas bajo este contexto, el mensaje es explícito y contiene toda la información, es decir, se dice todo lo que se tiene que decir. En cambio, en los países latinos, árabes y asiáticos son unas culturas de alto contexto, donde el mensaje es implícito y es muy importante el lenguaje no verbal. En los países anglosajones son muy estrictos en el cumplimiento de plazos y ahí el tiempo es muy valioso. En cambio, países latinos, árabes y asiáticos, el tiempo evidentemente es relativo.
Respecto a lo que es el tamaño, nos damos cuenta de que el 90% de las empresas españolas son pymes y eso produce fuertes desequilibrios. Por lo tanto, ¿cómo compite una pyme para poder ser competitiva en el mundo internacional? Pues sencillamente mediante lo que es la especialización, tener un producto muy específico, siendo muy flexibles y mediante lo que es la agilidad en la respuesta que sea muy rápida. Respecto a la antigüedad de la relación, con clientes habituales las cosas son más fáciles y menos formales. Con un cliente nuevo es necesario evaluar los diferentes riesgos de la operación y cuidar todos los detalles. La frecuencia y volumen de las operaciones, los mecanismos para evitar la negociación son la tarifa válida para un periodo de tiempo, el contrato de suministro y el contrato de campaña, siempre que, lógicamente, que tengamos un producto que no oscile. Al mismo tiempo tendremos que ver lo que es la concentración y dispersión y ahí sería interesante, mediante la técnica del gráfico ABC, separar los clientes A de los clientes B de los clientes C. ¿Por qué? Porque tan malo es tener un solo cliente como tener muchos clientes. ¿Qué nos dice a este respecto la regla ABC? Bueno, el 20% de los clientes nos van a suponer el 60% de la facturación. El 20% siguiente de los clientes nos va a suponer el 80% de la facturación y el 60% de clientes C es el que nos permitirá llegar al 100%. Por lo tanto, es muy importante tener claro con quién estamos hablando, porque no vamos a tratar a todos los clientes exactamente igual. Al mismo tiempo, alguna vez nos podemos encontrar con pedidos muy elevados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues en primer lugar, tendríamos que valorar si se puede satisfacer, es decir, evidentemente tenemos que tener claro si somos capaces de poderlo realizar. En caso contrario, podemos acudir a la subcontratación con garantías de calidad y precio, tener una fuente de abastecimiento alternativa o establecer cupos de producción. En el grado de cooperación-integración, cada día son más escasas las operaciones basadas en oportunidades. Se busca más la colaboración entre vendedor y comprador que meramente lo que es la venta. Por eso te aconsejo que tu empresa evolucione de lo que es el marketing transaccional basado en la transacción hacia lo que es el marketing relacional, que está basado en lo que es la relación con el cliente. A partir de aquí podemos encontrarnos con acuerdos como el piggyback, que es un acuerdo entre fabricantes para comercializar sus productos, acuerdos de cesión de marca al distribuidor, franquicias internacionales, relaciones entre matriz y filiales, acuerdo entre socios o joint ventures y los acuerdos de transferencia de tecnología mediante lo que es la transferencia de licencias de fabricación. Importante también en exportación, pues tener claro lo que es el producto. Un producto es cualquier servicio, idea o conocimiento capaz de satisfacer la necesidad de un consumidor o usuario. Por lo tanto, un producto está formado por dos partes, una componente que llamaremos tangible y una componente que será la intangible. La tangible, lógicamente, es la que podemos tocar y será la composición, calidad, diseño, envase, etiqueta, mientras que la componente intangible será la marca, el origen del país, la financiación, la garantía, el servicio al cliente, atención, entrega, instalación, etc. Y es realmente esta componente intangible la que marca la diferencia, porque fíjate que hoy por hoy todos los productos son muy similares. La capacidad en el servicio, en ese valor añadido que podamos dar, además del producto, es el que nos puede marcar las diferencias. La mejora de los procesos productivos ha hecho que la diferenciación entre competidores se establezca por los valores intangibles, como te decía. Es decir, sobre todo en exportación, yo te recomiendo que tú demuestres cuál es tu propuesta de valor. Y si es así, una vez ya la tengas, vea sobre todo en qué te diferencias de la competencia. ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Cuál es tu característica especial? La empresa, en definitiva, puede comercializar sus productos con los mismos atributos o adaptarlos a cada mercado. Para ello hay que tener en cuenta, pues en primer lugar, la normativa legal, hay que conocerla antes de querer comercializar un producto. La Unión Europea utiliza el criterio de reconocimiento mutuo y al mismo tiempo tenemos que buscar lo que es la adaptación al mercado, que simplemente lo que nos quiere decir es que nos tenemos que adaptar a la demanda.
En el cobro pago internacional hay tres elementos diferenciales que tienes que conocer. Por una parte, la divisa de pago, la fecha de pago y el medio de pago. La divisa de pago, pues yo te aconsejo que siempre que se pueda se facture en euros. ¿Por qué? Porque así evitamos lo que es el riesgo de cambio. En algunos mercados se utilizan los dólares y entonces estás asumiendo el riesgo de variación. Te aconsejo que nunca realices exportaciones en divisas que no cotizan en los mercados financieros internacionales. Y al mismo tiempo, en países que no disponen de divisas suficientes, se realiza muchas veces lo que se llama el comercio por compensación. Respecto a la fecha de pago, en el comercio internacional se establece como fecha de pago aquella que corresponde a la entrega de las mercancías, que vendrá avalada por lo que es el CMR o el BL. El pago al contado se entiende como a la vista de los documentos que justifiquen la entrega de las mercancías. Dependiendo de las características del cliente, nos podemos encontrar con pago anticipado, se utiliza en productos muy costosos, en procesos de fabricación muy largos y como forma de reducir riesgos. En cambio, el pago al contado coincide con las condiciones de entrega pactadas según los términos internacionales o Incoterms. El pago a crédito se refuerza la competitividad, pero evidentemente se asume un riesgo. Podemos hacer pagos a 30 o cobros a 30, 60, 90 o 120 días. Evidentemente tu empresa va a ser más atractiva, pero evidentemente yo te aconsejo que midas los riesgos. En los países avanzados los plazos son más cortos. En cambio, lo que estamos hablando de bienes de equipo, pues por ejemplo los pagos pueden ser entre 1 y 5 años. Medios de pago podemos tener diferentes, por ejemplo lo que es el pago directo mediante cheque o transferencia, el pago contra reembolso, que sería cash on delivery, que simplemente significa que se paga en el momento en el que se recibe la documentación, podríamos tener sistemas de pago electrónico o podríamos acudir a remesas documentarias, que son pagos contra lo que es documentos vía bancaria. Y otros documentos más específicos sería el crédito documentario, que es algo que recoge el compromiso del banco de pagar esa factura. A partir de ahí, pues nos van a aparecer otros intervinientes, como van a ser las empresas de transporte y los transitarios, los bancos y compañías de seguros y la aduana. Respecto a empresas de transporte y transitarios, bueno, pues si tenemos, por ejemplo, por carretera, normalmente el servicio se suele hacer hasta la puerta del cliente. Característica del avión, pues simplemente tendríamos la rapidez y el coste en la entrega del producto. En ferrocarril, pues fundamentalmente se utiliza para dos cosas, para contenedores y para grandes graneles. Y el barco se utiliza, o el marítimo, se utiliza fundamentalmente por el transporte intercontinental debido a la ventaja de precio que puede tener, que realmente los costes por unidad transportada son muy bajos. Respecto a las posibilidades de contratación, podemos tener varias. La contratación libre, que es una línea regular en la cual pues, su característica fundamental es la frecuencia y tarifa pública, o una línea irregular, y ahí tendríamos consolidación o grupaje de lo que estamos haciendo. Pero sobre todo, aquí te doy sobre todo un aspecto muy importante referido a los créditos documentarios. Es muy importante que lleves cuidado con la última fecha de embarque, porque te puede suponer perder la garantía del crédito documentario. Respecto al transitario, bueno, pues el transitario son las personas o las empresas que intermedian y que se van a dedicar a ¿qué? A la selección de los medios de rutas de transporte. Es decir, cuando nosotros tengamos necesidad de contratar un flete, acudimos a lo que es el transitario. Cuando tengamos necesidad de contratar un FOB, que es sencillamente el transporte entre nuestra fábrica y el puerto de origen o de carga, acudiremos al transitario. Por lo tanto, son agentes especializados que además muchos son representantes de las navieras. Evidentemente, también les podemos pedir información sobre el acondicionamiento de la carga en función del tipo de producto que vayamos a enviar. Nos informarán del seguimiento informático de los envíos, por lo tanto, en cualquier momento nos pueden decir dónde está el contenedor, porque ellos tienen acceso a toda la información. Nos harán la gestión aduanera, es decir, nos rellenarán lo que es el DUA, que es el documento único aduanero, en el cual haremos la declaración de exportación. En algunos casos, incluso en temas de importación, nos pueden facilitar la posibilidad de almacenar
productos en el puerto y al mismo tiempo son los que se van a encargar de la entrega del producto en destino. Para la empresa exportadora es muy útil gestionar el transporte a través de un transitario, ya que se beneficia de qué? Pues fundamentalmente de la especialización. Estamos hablando con alguien que es un especialista, por lo tanto nos va a permitir mejorar muchísimo nuestra gestión y al mismo tiempo las tarifas que obtienen los transitarios normalmente son mucho más económicas porque estas empresas lo que hacen es que compran grandes cantidades de volúmenes de portes, por lo tanto pueden conseguir precios muchísimo más interesantes. Respecto a los bancos y compañías de seguros, bueno, las entidades financieras participan del comercio exterior a través de lo que son los flujos monetarios originados por las exportaciones y por las importaciones. Los servicios que ofrecen al exportador son básicamente tres: compraventa de divisas al contado o a plazo para cubrir el riesgo de cambio mediante instrucciones como el seguro de cambio y las opciones en divisas, gestión de los medios de pago, podemos poner cheques, podemos poner remesas, créditos documentarios, etcétera, y en algún momento podemos acudir a la financiación de las operaciones, ya que los bancos, con la garantía, por ejemplo, de un crédito documentario, pueden, mediante la utilización de determinadas cláusulas, adelantarnos el dinero para poder desarrollar esa exportación. A partir de aquí, bueno, pues tenemos lo que son las aduanas, que controlan la entrada y salida de productos y aplican los impuestos que se devenguen: aranceles, impuestos especiales e IVA. Desde el 1 de enero de 1993 hay libertad de circulación de personas, bienes y capitales. Por lo tanto, importación dentro de la Unión Europea ha pasado a llamarse introducción y exportación ha pasado a llamarse expedición. Y cuando estamos hablando con clientes de terceros países, entonces sí que volvemos a hablar de lo que es el exportación. Y todo esto, evidentemente, está regulado por el sistema Intrastat, que lo que nos hace es que nos permite simplemente, pues bueno, es meramente un cálculo estadístico en el que España y Francia controlan lo que ha pagado, lo que se ha exportado de España en Francia y viceversa. Y los diferentes ministerios de Economía lo que realizan es la compensación de IVA entre unos países y otros. En el comercio con terceros o de entrada o salida se ha impuesto lo que es el documento único aduanero, que es el DUA, que puede ser de dos formas: completo o simplificado. El despacho aduanero debe acompañarse de lo que es la declaración de valor, que es el DV1, una factura comercial, un albarán o packing list y los certificados que en su momento nos solicitan. Respecto al gran impuesto es el IVA, que el IVA pues sencillamente lo tenemos que entender como el impuesto del valor añadido. En operaciones con terceros se da la situación de no sujeción, en el sentido de que el sujeto pasivo del IVA es el ciudadano de la Unión Europea. Cuando estamos hablando con terceros países, en ese momento ya nos encontramos con que, evidentemente, lo que tenemos es que ya se da la situación de la excepción. De todas formas, es muy importante que tengas claro que siempre el IVA se va a pagar en destino. Flujo de la documentación, pues tendremos por una parte lo que son internos de la empresa, que será la factura, administraciones, licencias, certificados, empresas de servicios, tendremos lo que es banco, transportes y seguros. Documentación, pues bueno, fundamentalmente vamos a tener la primera. El primero es el contrato o orden de pedido, que es muy importante que si, por ejemplo, entendamos que la práctica es que cuando se hace una orden de pedido, evidentemente, y se confirma, ya te estás obligando a lo que es la entrega. Una factura pro forma, que es sencillamente la factura que vamos a coger y o el presupuesto que vamos a coger. Tendremos la notificación previa o autorización de la licencia de exportación. Luego tendremos lo que es la factura comercial, la lista de embarque y los diferentes certificados que nos puedan solicitar. Contrato, orden de pedido. Bueno, pues dentro de lo que es el marco legal, bueno, pues el Convenio de Viena de la ONU sobre compra-venta al que España se adhirió en 1990 es el que regula todo este tipo de operaciones. Para su validez legal, tanto para el contrato como para la orden de pedido, se debe de partir de la forma fehaciente, de remitir de forma fehaciente a la otra parte la confirmación de la recepción.
A partir de aquí es cuando ya inicia legalmente lo que es el proceso. La factura pro forma es un presupuesto, no tiene validez contable, contiene producto, precio, condiciones de pago y de entrega, es decir, lo que es el Incortem, se utiliza para crédito documentario, para licencias de importación, para envío de muestras sin valor comercial y es obligatorio que en todos los momentos aparezca el término pro forma. La notificación previa o autorización de licencia de exportación no son documentos habituales porque España se rige por el libre comercio. Normalmente hay tres regímenes: la notificación previa comunitaria, que es la vigilancia; la autorización administrativa, que son restricciones de producto; y licencia de exportación, cantidad, que eso se produce en materias peligrosas, armas, acuerdos internacionales, o por ejemplo tenemos el caso de lo que es un poco las guerras comerciales, como por ejemplo ha sido la prohibición de vender naranjas en la antigua Unión Soviética, es decir, en Rusia. La factura comercial, bueno, pues tenemos documento central de comercio. Los elementos obligatorios son numeración, datos del exportador, datos del importador, cantidad, precio, y tendremos que realizar tantos ejemplares como evidentemente sean precisos. Las listas de contenidos acompañan a la factura y sirven para el reconocimiento selectivo de las mercancías en la aduana y para que el comprador conozca el contenido de cada paquete. Los elementos obligatorios son la numeración, es decir, tendríamos que estar numeradas, datos del expedidor, datos de destino, datos de paquete, lugar de carga y descarga y evidentemente lo que es el peso. Y a continuación tendríamos lo que son los certificados, que serían fundamentalmente el certificado de origen, que se hace a efectos de aplicar la política arancelaria. Los certificados E1 y EUR2 sustituyen a los certificados de origen en los países con acuerdos preferenciales, como son Turquía y los países del Magreb. Certificados SOIBRE, que son certificados alimentarios, certificados de sanidad, y luego podríamos tener los certificados de inspección y de calidad. Muchas gracias, estuvo contigo Juan Atsuara de la plataforma recetasdemarketing.es.